Vale, perfecto, pues empezamos Yeah. ya, ¿te parece? All right. Javier Venga. es, Javier es una persona que sabe mucho de DMT endógeno. Ha publicado un par de publicaciones, ¿no?, sobre el tema. Y Bueno, sí. Bueno, perdón. Te no, dejo hablar. no, no, si te estoy presentando mal, tú corrígeme. No, no, no. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy nos va a hablar de un tema como muy interesante y también muy controvertido, del que yo personalmente, la verdad es que sé poco. Un tema del que yo personalmente sé muy poquito y que tengo muchas ganas de que nos cuente, que es el DMT como neurotransmisor, ¿no? Que es algo de lo que ya hablaba Strassman en su día, pero la verdad es que yo al menos he encontrado poca información y tengo muy pocos conocimientos, así que espero que nos puedas aclarar un poco el asunto. Pues encantado. Sí, sí que es un tema controvertido. De hecho, un poco la batalla que tengo yo es que se le tome un poco en serio, sin tampoco prometer, ¿no?, que esto sea la revolución de la humanidad, pero yo creo que sí que es un tema interesante y bueno, espero convenceros. Mm, mm. Eh, vale, le doy ya, comparto pantalla, pongo ya con la presentación. Sí, dale. Venga, Estoy haciendo vamos. otra. Listo. Vale, a ver así. Uy, que no me apaño yo. Estoy poco acostumbrado a ser yo quien haga las conferencias. Y a ver, vamos aquí y vamos aquí. Vale, se está compartiendo guay, ¿no? Hola, ¿estás sin el...? Sí, yo lo estoy viendo bien, ¿eh? Si alguien más no lo ve Vale, bien, que lo diga, pero yo lo veo bien. vale. Bueno, pues entonces, esto lo he titulado ¿Por qué la DMT es un neurotransmisor putativo en mamíferos? Realmente el nombre es bastante feo y bastante largo, pero es un poco a la conclusión a la que he acabado llegando después de esto, de haber dedicado pues, unos años a implicarme con este tema. Eh, no sufráis, las presentaciones friki duran poco, las transiciones locas. Eh, Empezamos con qué es la DMT, por si alguien aquí pues, no lo sabe. La DMT son las siglas de dimetiltriptamina, ¿no? Es uno de los psicodélicos más potentes en cuanto a efectos subjetivos que conocemos. Y, y también tiene una particularidad, ¿no?, que es el más sencillo, químicamente hablando. De hecho, forma parte del armazón molecular de todas las psicodélicos de la clase de las triptaminas y de las ergolinas, ¿no? Luego aparte tendríamos las fenitilaminas, pero para mí es algo bastante característico, bastante llamativo, ¿no?, de la DMT, de la más potente y de la más simple. Se viene consumiendo desde los albores de la humanidad en la ayahuasca, ¿no? Es uno de los principios activos de la ayahuasca. Últimamente, pues hemos aprendido a cristalizarlo y fumarlo, también se puede. Fumado tiene una particularidad, que es un psicodélico de acción muy, muy corta. Cualquiera que haya fumado DMT, pues sabe que los efectos duran entre la parte más intensa, digamos, pues serán 10, 15 minutos, 20. ¿Vale? Y esto veremos que es importante porque tiene que ver con su metabolismo. Eh, pero bueno, yo de todo esto no voy a hablar en realidad, ni de cristales ni de ayahuasca, porque de lo que vamos a hablar es de la DMT endógena, es decir, la que produce nuestro propio organismo, ¿no?, frente a la que consumiríamos de una fuente externa. La DMT endógena se hizo famosa, se hizo popular, un poco mainstream, digamos, dentro del mundo psiconauta, cuando en 2001 el doctor Rick Strassman publicó un libro que se llama DMT, The Spirit Molecule, ¿no? Luego, años más tarde, salió un documental, que seguramente es más conocido que el libro. Y en este libro, Rick Strassman, que es uno de los pioneros ¿no?, estos que estaban antes de la Psychedelic Renaissance, pues uno de los que realmente empezó ahí a picar piedra con todo el tema de la investigación con psicodélicos, pues fue este señor, que es un poco el padre de la nueva era de la investigación con DMT. Y él propuso que la glándula pineal sintetizaba DMT y que esto tenía que ver con un poco el paso entre varias vidas, ¿no? Él decía que sintetizamos DMT al nacer y al morir, ¿no? Entonces lo relacionó con las experiencias cercanas a la muerte. Entonces todo esto ha calado bastante hondo en el mundillo psiconáutico y paradójicamente ha rebotado al mundo científico, porque esto en realidad venía de la investigación científica, de ahí pasó a la psiconáutica y luego ha vuelto al mundo científico
y todo gran parte de los reparos que hay hoy día entre la comunidad científica al hablar de DMT, pues tiene que ver con esta propuesta que hizo Strassman, ¿no? Pero realmente la investigación con DMT endógena viene de mucho más atrás, y vamos a verlo ahora, ¿no? Y va mucho más allá de lo que uno pueda leer en DMT de Spirit Molecules, ¿no? Y esto es por donde vamos a empezar la charla. Esta última presentación loca, a partir de ahora es una presentación seria, ¿vale? Vale, ¿por qué empiezo con esto? Empiezo con esto sería un poco la ruta metabólica de la DMT, ¿no? ¿Cómo se supone que sintetizamos DMT? Ostras, no le he dado al temporizador. Un segundín, chicos, que si no me emparro. Vale. Mm, mm, vale, ya está. Se supone, esto es como se supone que sintetizamos DMT, ¿no? Los mamíferos. A raíz del triptófano, que es un aminoácido que está en grandísimas cantidades en nuestro cuerpo, habría una intervención directa del aminoácido de carboxilasa, la AADC, para sintetizar triptamina, ¿vale? Entonces, esta primera cosa característica. Luego vemos en los círculos en rojo que quien se encarga de metabolizar todos los productos y metabolitos de la DMT es la monoaminoxidasa, la MAO. ¿Vale? Quien sepa un poco de neuroquímica, pues sabe que tanto la ADC como la MAO son dos enzimas que están forman parte del metabolismo de cualquier monoamina importante, es decir, en la síntesis tanto de serotonina como de noradrenalina y dopamina encontramos a la ADC, está ahí implicada, y en la degradación de esas dos también encontramos la monoaminoxidasa. Pues la DMT no es una excepción. La DMT se podría considerar, desde el punto de vista metabólico, una monoamina más. ¿Vale? El enzima característico de la síntesis de DMT sería la INMT. ¿Vale? Y es muy importante que nos quedemos con la INMT y no confundirlo con la NMT, es decir, sin la I. NMT es N-metiltriptamina, sería el primer metabolito. ¿No? Si vemos aquí tenemos triptamina, de la triptamina se metila una primera vez para dar lugar a NMT, N-metiltriptamina, y luego la misma indolamina N-metiltraferasa, que es la INMT, vuelve a metilar la NMT para dar lugar a DMT, ¿no? Es un paso doble, digamos, ¿no? Olé. Vale, entonces, ¿por qué ponía esto primero? Porque toda esta historia de la DMT endógena empieza precisamente con el descubrimiento de una enzima en 1961 que es capaz, fijaos si viene de atrás, que es capaz de metilar triptamina y serotonina para dar lugar a DMT y bufotenina, que sería dimetilserotonina, ¿no? Dos compuestos psicoactivos. Esto se descubre por primera vez en el pulmón de conejo. Desde entonces la INMT del pulmón de conejo va a ser el enzima paradigmático para todos los estudios de cinética enzimática y todo esto. Y tiene mucho interés al principio porque años antes, Humphrey Osmond, y que lo conoceréis los frikis de la psicodelia, fue conocido por darle mescalina a Aldous Huxley, y John Smith, ¿no? Otro psiquiatra, ellos conocían muy bien la fenetilamina, la mescalina, y propusieron que tal vez los síntomas psicóticos podían explicarse como un error que se da en el metabolismo y pues, por ejemplo, de una catecolamina, como puede ser la fenetilamina, que está en nuestro cuerpo, metilándose de alguna manera extraña, pues podría dar lugar a algo parecido a la mescalina. Esta hipótesis, esta propuesta se conoció como la hipótesis de la transmetilación en psicosis, ¿no? Entonces, cuando se descubrió este enzima, pues todo el mundo se volvió loco durante los 60 y buena parte de los 70, ¿vale? Que fue un poco la edad de oro de la investigación de la DMT endógena. Empezaron a estudiar mucho este enzima como posible explicación a la psicosis. Todo esto empezó a venirse abajo para final de los 70, ¿no? Que os pongo esta revisión, por ejemplo, de Gillian y Wyatt. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que encontraban DMT no solamente en pacientes enfermos de psicosis, sino que además encontraban DMT en pacientes sanos y muchas veces encontraban incluso más DMT en pacientes sanos que en enfermos psicóticos, es decir, eso no se sostenía por ningún lado. Y además también se empezó a decir, ¿no? A objetar que las alucinaciones que causa un psicodélico no son fenomenológicamente comparables a las de la psicosis. Entonces, digamos, para finales de los 70 se desinfla toda esta pompa y cae un poco, se diluye el tema de la DMT endógena, cae un poco en el olvido.
pegamos un saltaco en el tiempo y nos vamos a 2018, ¿vale? Entre medias, el libro de Strassman, toda la locura esta de la glándula pineal, de la vida, experiencias cercanas a la muerte y tal. Es decir, se le da un giro total a la investigación de la DMT endógena, se convierte en algo mucho más de frikis y de raritos, ¿vale? Y en 2018, el doctor David Nichols, un pope de la investigación de la farmacología psicodélica, pues da una charla en la Brain Convention, también escribió un paper, eh, pues objetando que es poco probable, y además con muy buenas razones, de hecho yo le compro bastante ideas, que la DMT eh, pueda, o sea, que la glándula pineal, realmente el core, digamos, de su crítica es que la glándula pineal es un órgano demasiado pequeño como para poder sintetizar cantidades de DMT que tú, en los pocos segundos en los que te vas a morir, tengas un viaje, ¿no? Te produzcan, pues, ponte 60 miligramos de DMT, ¿no? Y te dé un viaje de DMT. ¿Qué pasa? Que de ahí, o sea, esa es su argumentación inicial, pero de ahí acaba concluyendo que no merece la pena estudiar esto de la DMT zona fricada, que no va a llegar a ningún lado, y da una serie de razones que ahora iremos a ellas, ¿no? Entonces, desde 2018, digamos que dentro del mundo serio de la investigación científica, pues tú cada vez que le hablo de este tema a un académico, pues me mira raro, ¿no? Y viene bastante por esto, ¿no? Porque David Nichols en 2018 sentó un poco cátedra. No se quedó ahí la cosa. En 2018 Steven Barker primero hizo una carta al editor criticando este artículo y luego hizo él mismo una revisión para ir como a modo de pelea. Un año más tarde, en 2019, salió un paper importantísimo, el más importante seguramente en las últimas décadas, sobre DMT endógena, en la que por primera vez se miden de una forma correcta los niveles de DMT en un cerebro. Hablaremos bastante de este paper también. Eh, en 2020, un año más tarde, Nichols y su hijo, Nichols and Nichols, critican las interpretaciones de este estudio en el que están Rick Strassman y Steven Berker, podéis ver, ¿no? Como autores desde 2019. Y bueno, yo un poco en mitad de todo este lío, estaba terminando mi carrera y dije, pues voy a hacer una revisión yo. Y en 2022, pues publiqué digamos, me pegué un empolle de todo desde el principio, digamos, y mm, saqué mis propias conclusiones de todo este debate, ¿no? Que como veis sigue bastante abierto y es lo que os voy a contar hoy, básicamente. Vale, entonces, lo primero que uno se pregunta, ¿no? Pues, si te dijamos uno de los psicodélicos más potentes que se conocen, vale, ¿por qué? ¿Qué pinta ahí eso? Digamos, podemos resumir 5 propuestas fundamentales. La primera es que la DMT es una excitotoxina, es lo que os hablaba antes, ¿no? De la hipótesis de la transmetilación, aunque esta teoría está bastante dejada de lado por las razones que hemos comentado. Luego, en el 77, fijaos, o sea, ya también viene de largo esta propuesta, ¿no? Se propone que la DMT pueda ser un neurotransmisor, ¿vale? Luego a esto se le añaden roles del neuromodulador y otras historias, ¿no? Luego, años más tarde, como la DMT, es verdad que se ha encontrado cantidades pequeñas, generalmente, pues se dijo, pues, se une un receptor que se llama receptor asociado a aminas traza, ¿vale? El TAR1, que es un receptor neuromodulador de la actividad de la dopamina y la serotonina, principalmente, dijo, vale, pues la DMT podría funcionar como una amina traza. Una amina traza es básicamente un neuromodulador eh, que está en cantidades muy pequeñitas. Una amina traza puede ser la triptamina en sí misma, por ejemplo, la octopamina, fenetilamina, es decir, monoaminal, secundarias que encontramos en cantidades muy pequeñitas y que pues tienen ese papel modulador. Luego, en 2013, el doctor Frege está en la escuela húngara, ¿no? Ahí en Hungría hay un montón de gente estudiando la DMT por su papel de protección tisular y e inmunomodulador, ¿no? Este es todo un asunto muy interesante al que no le vamos a dedicar nada de tiempo porque hay que centrarse y vamos a centrarnos en todo lo que tenga que ver con la neurofisiología, ¿vale? Pero que sepáis que realmente las propuestas de las funciones que pueda tener la DMT van mucho más allá de lo que es la neurofisiología. Y por último tendríamos la visión de Nicol, que diría que esto, pues la DMT es una fricada y no es relevante, no tiene ningún papel relevante en... Vale, ¿por qué piensa esto? Para empezar, porque las cantidades de DMT que se han reportado por lo general son muy pequeñas. Luego, todo esto que os he contado antes de la glándula pineal, ¿no? No es suficiente para producirte un viaje antes de morir. Eh, Luego también da problemas con la afinidad y especificidad, es decir, con los datos in vitro de la INMT.
También dice que es poco probable que la DMT se pueda almacenar en vesículas sinápticas, y además discute que la DMT pudiera competir con la serotonina para unirse al receptor 5-HT2A, porque la K-sub-I, que es una de las medidas que se utiliza en farmacología para medir la facilidad que tiene un ligando para unirse a un receptor, es 10 veces mayor la de la serotonina que la de la DMT. Entonces, como esto está muy bien argumentado, voy a seguir un poco sus pasos y vamos a ir hablando de todos estos asuntos problemáticos que hay con la DMT endógena. Para empezar, vamos a empezar con este asunto de cuánto DMT hay en el cerebro, cuánto DMT encontramos en el cerebro. Pues la verdad es que la inmensa mayoría de veces que se ha medido, se ha encontrado en cantidades pequeñísimas. Estamos hablando de picogramos de DMT por miligramo de tejido. Entonces, nada. ¿Vale? Pero, hay un pero muy grande y en negrita. ¿Vale? La degradación de la DMT, como hemos dicho antes, es rapidísima. Es decir, la vida media en el cerebro de rata es de 6 minutos. 6 minutos es nada. Quiere decir que tú sacrificas una rata para medir el nivel de DMT que tiene en el cerebro, y a los 6 minutos tienes la mitad, a los 6 minutos tienes la mitad de la mitad, a los otros 6 minutos tienes la mitad de la mitad, y nadie es tan rápido, ¿no? Haciendo, por muy rápido que vayas, la pérdida es tremenda. Entonces, esto ya es una dificultad técnica muy importante. Otra cuestión es que tú, al hacer un homogenizado de cerebro, que es básicamente un batido, pues cantidades focales que puedan ser relevantes quedan diluidas en todo el tejido. Entonces, si ya, pues vale, pongamos que no hay mucha, pero podría ser una cantidad suficiente. Y además se degrada muy rápido. Y además la diluimos, pues realmente la dificultad es muy grande. ¿Cómo podemos sortear esas dificultades? Pues hay una técnica de medición, que es la microdiálisis, que sortea todas estas dificultades. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la cantidad extracelular, la MAO es intracelular, la monoaminoxidasa es intracelular, con lo cual estamos midiendo el DMT que no está a mano de la MAO, lo estamos midiendo en tiempo real, ¿vale? No hace falta sacrificar el ratón, no perdemos toda esa cantidad de DMT en toda la manipulación, ¿vale? Y además estamos midiendo la cantidad local, porque no estamos homogenizando todo el cerebro. ¿Y qué encontraron? Pues por primera vez se reportaron, por primera y única vez, pues no se ha vuelto a hacer esto, habría que hacerlo, reportaron niveles de DMT muy significativos. Podéis ver ahí, en comparación con el resto con la serotonina, dopamina y la adrenalina, pues encontramos cantidades considerables, completamente, totalmente equiparables. Esto, si fuera triptamina, por ejemplo, encontraríamos niveles muchísimo más pequeños. ¿Vale? La triptamina está en cantidades infinitamente más pequeñas. Es decir, la DMT no se encuentra en las cantidades de una aminotraza, no está en cantidades de traza, sino que está en cantidades comparables a las de otros neurotransmisores, al menos en algunas áreas cerebrales y al menos en ratas, ¿no? Este paper fue bastante rompedor, ¿no? En ese sentido. ¿Y dónde encontraron DMT? Pues a ver, ellos fueron a medir DMT en la glándula pineal, precisamente, y lo que hicieron fue introducir la cánula y llegar a la glándula pineal. Claro, para hacerlo tenían que atravesar V1, la corteza visual primaria de la rata. Para evaluar la importancia de la glándula pineal en la producción de DMT, lo que hicieron fue quitar quirúrgicamente la glándula pineal a una serie de ratas y vieron que los niveles de DMT no solo no bajaban, sino que además aumentaban. ¿Vale? La diferencia no es estadísticamente significativa, pero bueno, hay un aumento casi el doble. ¿Vale? ¿Qué nos está diciendo esto? Que la DMT que estaban midiendo no era de origen pineal, sino de origen cortical. Estaban midiendo DMT en niveles de DMT muy importantes en V1. V1 es una de las áreas, bueno, todo el mundo sabe que muchos de los que estáis aquí supongo que sabréis, que la DMT causa unas visiones fuertísimas, es decir, a nivel de activación visual, pues es tremendo. Y además, eso, en V1 encontramos una grandísima cantidad de receptores 5-HT2A. Entonces es muy relevante que se hayan encontrado cantidades tan grandes de DMT en V1, precisamente. En humanos, que se sabe, seguimos en el mismo estudio, ¿vale? Encontraron por hibridación in situ, o sea, están detectando ARN de esta proteína, ¿vale? Que está demostrado, es decir, un estudio unos años más tarde demostraron que esta proteína recombinante, es decir, el ARN que estaban marcando, sintetiza una proteína que es capaz de producir DMT de manera eficaz, ¿vale? ¿Dónde lo encontraron? Lo encontraron en corteza cerebral, en glándula pineal y en plexo coroideo. Pero ojo, esto de la glándula pineal, si os dais cuenta,
las flechitas que hay, ¿no? ¿Veis ese núcleo alargado? Esto no es un pinealocito. Esto no es una célula productora de melatonina, de la glándula pineal, que sería relevante porque tu dimetilamelatonina que tienes, 5-meo-DMT, ¿vale? Pues bueno, no sabemos muy bien qué hace ahí la INMT, pero desde luego no está en un pinealocito, está en células intersticiales. Entonces, pues bueno, eso todavía queda ahí lo de la glándula pineal un poco en segundo plano. ¿Vale? Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que esto de la glándula pineal es algo que algo relativamente moderno. Realmente, los primeros estudios de INMT encontraron actividad de la INMT en un montón de estructuras relevantes del cerebro. Si vais al ejemplo de humano, pues tenemos corteza frontal, tenemos corteza temporal, ¿vale? Ya hemos visto antes que en rata también estaba en corteza visual. ¿Vale? Corteza temporal y corteza frontoparietal en humanos también es donde tenemos mayor expresión de 5-HT2A, con lo cual son estructuras muy relevantes. Vale, dejando un poco de lado esto de dónde viene la DMT, pues no es de la glándula pineal, parece ser, sino que hay otras fuentes más importantes. Está en la pega esta, ¿no? De que la INMT realmente no es un buen enzima para sintetizar DMT. ¿Vale? Y todo esto hablando de datos in vitro. Para que, bueno, así rápidamente, una enzima se evalúa su eficacia por dos criterios. Tenemos la Km, que es la afinidad que tiene esa enzima, ¿vale? Por el sustrato, y la V+, que es la velocidad máxima que puede alcanzar esa enzima en su etapa, ¿no?, metabólica. Para que os hagáis una idea, ¿no?, comparativa, el paso de triptófano a 5-hidroxitriptófano, que sería el primer paso de la vía de la ruta de la síntesis de serotonina, que nadie duda que se da, sería una Km de 41 micromolar y una velocidad máxima de 7,5 nanomoles por hora por miligramos de enzima. Vale. La INMT de conejo, ya os he dicho que fue la paradigmática, ¿no?, para todo el resto de los estudios de INMT. La mayoría, si habléis con cualquiera, ¿vale?, van a decir que tiene una afinidad de la más baja que se ha reportado, 270 micromolar, ¿vale? Que es el paso directamente de triptamina a DMT. Y una Vmax bajísima, de 0,4 nanomoles por hora por miligramos de enzima. Esto es nada. Estos son los datos que argumenta Nichols. Pero ¿qué pasa? Si uno se lee más detenidamente los estudios y divide por etapas, ¿vale?, la afinidad de la enzima y la velocidad para el paso, por un lado, de triptamina a NMT y luego de NMT a DMT, ve que la afinidad cae. O sea, tenemos, para empezar, de triptamina a NMT no se sabe, no hay ninguno, bueno, yo por lo menos no he encontrado ninguno, y mira que me he leído artículos, ninguno que lo reporte. De NMT a DMT tenemos 87 micromolar, perfectamente considerable, y Vmax, eso sí que está reportado en las dos etapas, perfectamente comparables a las de pH, ¿no?, de unos 10. O sea, estamos hablando de valores in vitro perfectamente válidos, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tú metes triptamina directamente? Pues, hombre, que el compartimento de un ensayo in vitro, ¿no?, una probeta, es trillones de veces más grande que una célula. Con lo cual, el enzima actúa una vez y el sustrato que da la NMT, pues difunde y se va, ¿vale? Todo esto en una célula y en un espacio trillones de veces más pequeño no pasa. Luego, hablando también de la especificidad, ¿no?, porque el primer artículo que salió del 61, del que hemos hablado antes, reportaba que tenía mayor afinidad o sea, era una enzima que metabolizaba mejor la serotonina que la propia triptamina, pero esto ha sido la única vez que se ha reportado. Todos los demás estudios, que fueron unos cuantos, veían una clara preferencia por la triptamina. De hecho, el que se ha hecho ¿no?, de donde he sacado estos datos, que es un estudio que se hizo con proteína recombinante, en vez de con tejido, con muestras de tejido, pues veis que la afinidad por la serotonina es micromolar. Es decir, hay una afinidad clara y una especificidad clara por la triptamina como sustrato. Datos humanos, pues tenemos solamente uno con INMT humana recombinante, guay, porque el primero que se hizo fue con una variante mutante, que no se conocía entonces la secuencia de consenso, y son unos 850 micromolar, bastante alta. La INT de rata directamente no es capaz de producir DMT, esto se supo este mismo año, en enero. O sea, esto es recentísimo. Sin embargo, hay otra enzima, la que sea, que es capaz de producir DMT, que es una afinidad por la triptamina además directamente, de 28 micromolar, que es la más baja que se ha reportado nunca. Entonces, ¿esto qué demuestra? Porque realmente nos queda mucho camino que hacer por todo este tema de la investigación con la INMT.
Puede haber variabilidad entre especies, puede haber diferentes enzimas que sintetizan DMT en diferentes especies. Y sobre todo, una cosa muy importante que sabemos es que, al menos en humanos, la proteína está sujeta a splicing alternativo. Es decir, hay varias isoformas de la proteína. Estos 850 micromolar es la proteína completa. O sea, es una proteína que igual ni siquiera se expresa en humanos, ¿vale? Porque no ha pasado por el procesamiento normal que suele pasar. Entonces, ¿qué efectos tiene el splicing alternativo? Ni idea. ¿Qué expresión hay de las diferentes isoformas de los diferentes tejidos? Ni idea. Realmente hay muchas incógnitas aún con el tema de la síntesis de DMT, aunque sabemos por los estudios primeros que hay enzimas, la que sea, o la isoforma que sea, que son capaces de producir DMT, ¿no? El tema del almacenamiento en vesículas. Esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Precisamente por la avidez que tiene la MAO para degradar DMT. Si la DMT no se almacena en vesículas, no dura, o sea, se degrada inmediatamente, no puede alcanzar concentraciones importantes para activar receptores en una sinapsis, ¿no? Y además no se podría liberar en respuesta a un estímulo. Es decir, realmente si queremos considerar o sea, para poder considerar la DMT un neurotransmisor, este paso quizás sea el más importante. ¿Vale? Aquí tenemos dos proteínas importantes, que una sería la VMAT2, la de transportador vesicular de monaminas, que es sería el responsable de meter DMT dentro de la vesícula, y luego como receptor, como transportador, perdón, presináptico, pues la DMT sabemos que es un sustrato del SERT, del transportador de la serotonina. Vale, entonces, ¿qué sabemos de esto? En 1977, este estudio probablemente también sea de los más importantes a nivel histórico de DMT endógena. Eh, Christian y su equipo hicieron un estudio de fraccionamiento de sinaptosomas, ¿vale? Y llegaron a aislar la fracción subcelular atribuida a vesículas sinápticas, ¿vale? Es decir, consiguieron, mediante varias centrifugaciones y separaciones, ¿no?, de diferentes sustratos celulares, aislar la fracción celular que contiene las vesículas sinápticas. Hicieron una espectrometría y encontraron DMT natural. Esto es DMT endógeno, ¿vale? Ni radioligando, ni nada. O sea, esto es DMT natural que había dentro con un espectrómetro. Y encontraron DMT dentro. Problema de este estudio, que realmente este proceso de fraccionamiento es muy delicado. Y no demostraron, en aquella época la única manera de hacerlo era con microscopio electrónico, ¿no?, que lo que habían aislado realmente eran vesículas sinápticas. Hoy día podría hacer una distinción con anticuerpos, pero en aquella época pues no lo había. Entonces no se llegó a demostrar. Lo que sí que hicieron fue incubar sus muestras con ATP. Y vieron que en un inicio la DMT aparecía distribuida entre la fracción del citosol y la fracción atribuida a vesículas sinápticas, ¿vale? Y tras administrar ATP, toda la DMT se concentraba en la fracción asociada a vesículas sinápticas. Presumiblemente por la acción del VMAT2 que tenemos aquí, que como veis depende de ATP, bueno, no sé si lo veis porque yo os veo a vosotros ahí en esa columna, pero requiere de ATP para poder funcionar. De manera muy relevante también, la triptamina, que también midieron niveles de triptamina y también encontraron cantidades significativas, no pudo ser desplazada dentro de esta vesícula. Se sabe, no he puesto aquí la referencia, pero bueno, si quieren pues la paso, que las aminas traza, aunque también que las características que no se pueden almacenar en vesículas sinápticas. Esto sería otra razón en contra de esta propuesta, ¿no?, de que la DMT realmente no funciona como una amina traza. ¿Vale? Y es un punto bastante gordo a favor de que la DMT efectivamente es muy plausible que se encuentre de manera natural y que además se pueda almacenar en vesículas sinápticas. Otros indicios indirectos es que se ha reportado varias veces que la DMT se puede retener en el cerebro durante al menos 60 minutos. Esto es una barbaridad, ¿vale? O sea, los efectos pues, se pasan. La vida media era de 6 minutos, que decíamos en rata, ¿no? Si tienes 60 minutos, esto con DMT radiotrazado, ¿no? Si tienes 60 minutos más tarde, DMT aún
dentro de una neurona, algún mecanismo tiene que estar previniendo el metabolismo. Uno muy fácil de, digamos, de proponer sería precisamente el almacenamiento en vesículas sinápticas. Además, cuando tú ves cómo se reparte la DMT dentro de la neurona, ves que el 50% que hay está asociado a terminales nerviosos, donde se acumulan las vesículas sinápticas. Luego, además, hay un estudio molecular que predice, no lo demuestra, pero predice que la DMT es sustrato para el SERT y el VMAT2, que tanto el transportador de la serotonina presináptico como el transportador vesicular de monoaminas. Y uno de estas predicciones, la de que la DMT es sustrato del SERT, se confirma definitivamente en 2014 por primera vez y luego otra vez en 2016. El tema del VMAT2 pues sigue siendo una incógnita que bueno, es una de las, digamos, de las claves que aún queda por terminar de dilucidar en cuanto a todo esto de la DMT endógena. Vale, ¿cómo funciona la DMT? ¿Vale? Por todo el tema de esto, claro, se supone que tiene que competir con la serotonina, ¿no? Pues si se va a unir a receptores serotoninérgicos, pues hay que, o sea, ¿no? De alguna manera se lo tendrá que montar, ¿no? La DMT. Pues vale, para hablar de esto tenemos que meternos un poco en farmacodinámica avanzada, ¿vale? Porque no vale solamente con hablar de CAIS, como proponía Nichols, ¿vale? ¿Por qué? Porque la DMT y la mayoría de psicodélicos lo son, bueno, todos los psicodélicos lo son, de hecho, son agonistas sesgados del receptor 5-HT2A, ¿vale? Aquí nos estamos enfocando en el 5-HT2A. ¿Qué es el agonismo sesgado? Pues a ver, los receptores acoplados a proteína G, ¿vale? Como el 5-HT2A, tienen, o sea, son proteínas que están en la membrana, no están de manera rígida, ¿vale? Van cambiando de conformación de una manera fluida y se establece un equilibrio dinámico entre diferentes estados conformacionales, ¿no? Y que serían como diferentes disposiciones espaciales del receptor, ¿vale? Y cada disposición espacial pues, puede tener más o menos, cada ligando, mejor dicho, puede tener más o menos afinidad para unirse a una conformación específica del receptor. Y cada conformación específica del receptor, a su vez, está acoplado, preferiblemente también, a una cascada de señalización intracelular concreta. ¿Vale? La vía de la PLC, de la fosfolipasa C, que es la clásica, la canónica de 5-HT2A, la que aumenta los niveles de calcio dentro de la célula y la que se suele medir, se sabe que la DMT es muy mal activador de esta vía. Entonces, siempre todos los estudios de funcionales en los que aparece DMT, o sea, en los que se mide la potencia de la DMT con esta vía, pues sale que o sea, salen valores altísimos. F50, ¿no? Que con los que se mide esto, altísimo. Pero es que esta no es la vía que hay que medir. La DMT se sabe que por lo menos tiene más afinidad para activar la cascada del PLA2, la fosfolipasa A2, que a su vez está unida a, puesto aquí, vía de la máquina, realmente la señalización es mucho más compleja, pero bueno, para que nos hagamos una idea, no tiene tanto que ver con el calcio, sino con otras respuestas intracelulares que además tienen mucho que ver con la plasticidad. Bueno, que los psicodélicos son famosos, ¿no? Hoy sí son famosos, entre otras cosas, porque son muy buenos promotores de la plasticidad. Y la serotonina no es capaz de hacer esto, uniéndose también al 5-HT2A. Luego, por otra parte, está la vía de la beta-arrestina, que cuando se habla también de agonismo secado en psicodélicos, la PLA2 no se suele contemplar. Esto, que yo sepa, pues lo ha estudiado González Maeso, Nicos un poco, pero vamos, hoy día cuando se estudia agonismo secado, se estudia la beta-arrestina también. La vía de la beta-arrestina lleva a la internalización de los psicodélicos y es la responsable de que haya una tolerancia tan rápida a los psicodélicos, ¿no? Tú tomas LSD de un día, te lo tomas mañana, te sube la mitad, te lo tomas pasado mañana también y ya ni te sube. ¿Vale? La DMT no. La DMT puedes fumar hoy, te pegas un viaje. Puedes fumar mañana y te sigues pegando el mismo viaje. Esto es muy importante desde el tema que estamos defendiendo, porque pues si tenemos una sustancia endógena que en cuanto empieza a sintetizar, enseguida ya crea una tolerancia, ¿no? Digamos, y los receptores se internalizan y no sirve para nada, pues poco interés tiene, ¿no? Entonces, que la DMT no active la beta-arrestina, pues tiene su interés, ¿no? Desde un punto de vista putativamente, digamos, fisiológico. Vale, habiendo hecho esta pequeña introducción, si medimos la vía de la PLA2, no de la PLC, ¿vale? Encontramos que sí, efectivamente, bueno,
esto si fuera de estudio funcional, no, vemos que efectivamente la KI de la DMT es de 130 nanomolar, mientras que la de la serotonina es 10 nanomolar. ¿Qué quiere decir esto? Compara esto comparado con DOI. Quiere decir que para empujar el 50%, es que aquí tenemos que tener muy claro qué es la KI, ¿vale? Quiere decir que para empujar de un pool de receptores el 50% de las moléculas de DOI que hay unidas a un receptor 5-HT2A, necesitamos 130, una concentración 130 nanomolar de DMT. Mientras que solamente con una concentración 10% nanomolar de serotonina podemos limpiar, digamos, empujar ese DOI para ocupar el 50% del pool de receptores. ¿Qué pasa? La ocupancia de la DMT, bueno, la ocupancia de la vía, en realidad esto tiene más que ver con la vía, de la vía de la PLA2 es bajísima, de un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta empujar el 50% de las moléculas que te estén obstruyendo todo un punto de receptores. Con que se active el 3% de todos los receptores que hay, ya consigues una respuesta máxima. Con lo cual, esto hace que, o sea, realmente el valor de KI, pues así a pelo, no quiere decir mucho. Cuando se pone en contexto con una ocupancia tan baja, realmente no es lo más importante, ¿vale? Luego, además, tenemos que para la PLA2, la DMT es un superagonista. Normalmente se suele decir que los psicodélicos son agonistas parciales. Pues, hombre, depende de qué estén midiendo. Si miden la vía de la PLA2, resulta que es un superagonista, no un agonista parcial, ¿vale? Y además, bueno, la F50, o aquí os la ponía, diré, bueno, sí, es de 260 nanomolar, es una barbaridad, es altísima. Vale, esta es el único reporte que hay, que, bueno, también que yo he encontrado, perdón. Y pues no te puede pillar mucho porque tiene una desviación típica de 120. O sea, esto, pues a nivel estadístico, realmente es un resultado que se tiene que coger con pinzas. Entonces aquí, ¿cuál es el mensaje? Pues realmente una KI 10 veces mayor de la DMT frente a la serotonina no impide, bajo toda esta serie de presuposiciones, que la DMT pudiera ser funcional, dado que está activando ¿no? Incluso en conjunto con la serotonina. ¿Por qué? Porque es más potente activando según qué vías, necesita poco espacio para activar según qué vías, y esas vías, esa respuesta que consigue, no es capaz de conseguirla la serotonina. Con lo cual no es una competición. Realmente podría haber perfectamente un rol, digamos, sinérgico, más que sinérgico, compatible, ¿no? Estamos hablando de cosas distintas. Eh, vale, bueno, aquí es para que veáis, bueno, pues, las respuestas que consigue la DMT son distintas, o sea, activando un 5-HT2A, son distintas en términos electrofisiológicos, de genética, en términos de la promoción de la plasticidad que puede hacer y también en términos de la capacidad que tiene la DMT de activar continuamente el 5-HT2A, mientras que la serotonina lo internaliza, ¿vale? Y además tenemos pues, una batería, o sea, aquí me centro en el 5-HT2A porque es el que más nos interesa desde el punto de vista de la psicodelia, pero pues hay una batería de receptores tremenda. Los receptores serotoninérgicos tenemos un montón. Además, por el que más afinidad tiene, KI de 10 o así, entre 10 y 20 nanomolar, son el 1D y el 7. El 1D es relevante, ¿por qué? Porque los triptanes que se dan son también otra de los fármacos que contienen DMT, no son psicodélicos, pero también contienen DMT y se utilizan para tratar migrañas. Y son de los fármacos de primera línea y actúan sobre los 5-HT1D. Luego, 5-HT7 es un receptor importantísimo en términos de plasticidad. Activa mTOR, no se habla mucho, no se ha estudiado mucho, pero bueno, es relevante en plasticidad. Y luego el 5-HT2C, que ¿por qué lo he puesto aparte? Pues porque está bastante estudiado. Veis aquí que tiene, pues mira, una F50 bastante variable, ¿no? Pero que va bastante considerable, ¿no? Estamos en el rango nanomolar todo el rato. Una actividad intrínseca que se ha llegado a reportar del 120%. Y si recordáis, uno de los sitios donde se ha encontrado en mayor presión de INMT es en el plexo coroideo. El plexo coroideo encontramos altísima presión, también la más alta, de 5-HT2C, y median la secreción de líquido cefalorraquídeo. Podría haber una relación entre la DMT endógena y la secreción de líquido cefalorraquídeo. Pues podría, quién sabe, no lo sabemos, pero bueno, hipótesis. Por último, volvemos al tema de los receptores asociados a aminoácidos, a aminas traza. Toda esta propuesta que se hizo ¿no? de que la DMT podría funcionar como un neuromodulador vía estos receptores fue cuando se descubrió que
tenía una EC50 de 1 micromolar, por estos receptores realmente pues tampoco era para tirar cohetes, pero es que además se ha descubierto años más tarde que para la forma humana del receptor, a 10 micromolar todavía no conseguimos efecto. O sea que realmente yo creo que esto ya con esto podemos descartar totalmente esa propuesta de que la DMT puede ser importante como amina traza. El TAR6, bueno, lo he puesto aquí porque es bastante un receptor muy curioso, no se sabe poquísimo de él, se sabe que tiene preferencia por aminas terciarias, como el ADMT, su nivel de expresión es muy elevado en muchas áreas cerebrales, más que el del TAR1 en algunas áreas, y además se ha relacionado, se ha asociado a estudios psiquiátricos. Entonces, volvemos a, digamos que lo gordo ya ha terminado, ya has hecho un poco el panorama, volvemos a la propuesta de Nichols, vemos que las cantidades de DMT son muy pequeñas, pues hombre, por lo menos en el V1 de rata, si se mide con microdiálisis, no. Habría que medir en otras áreas y habría que repetir este estudio, sin duda. Pero, bueno, nos quedamos por lo menos que esto de las cantidades pequeñas realmente es algo muy problemático, ¿no? Ha sido siempre desde el principio un desafío técnico esto de la cuantificación de la DMT. El tema de la glándula pineal, pues hombre, es que no es necesario que venga de la glándula pineal. O sea, hay otras fuentes mucho más interesantes y mucho más relevantes de las cuales podría venir la DMT. La INMT tiene baja especificidad y baja afinidad por la tristamina. Hemos visto que no es así. A primera vista, si lo ves por encima, pues parece que sí, pero cuando uno se mete en materia, pues vemos que no, realmente no, es verdad. ¿Es improbable que la DMT pueda acumularse en el cerebro? Pues hombre, hemos visto que es bastante probable. De hecho, se ha encontrado en fracciones, o sea, ha faltado una y menos para demostrarlo. Si no se acepta hoy día, es por esta pequeña pega de que no se comprobó con un microscopio electrónico que lo que había aislado a esta gente eran efectivamente vesículas sinápticas. El tema de la afinidad de las KI, pues ya hemos visto que, hombre, pues no es tan fácil. O sea, no es tan sencillo todo. Que puede tener razón, que puede ser que no pinte nadie la DMT, pero coño, estos argumentos no son suficientes para asegurar que no merece la pena estudiarlo. Lo de la mina traza, ya hemos hablado de esto. La DMT es un neurotransmisor. Vale, pues vamos a ver, vamos a evaluar igual también punto por punto. ¿La DMT se puede sintetizar en el sistema nervioso central? Sí, pero aún tenemos que consolidar todos los datos que tenemos y sobre todo generar más datos de cuantificación para estar seguros de que está ahí de manera robusta y de que además tenemos que estudiar bastante más cómo funciona su biosíntesis para poder consolidar todo esto. ¿Se puede almacenar en vesículas sinápticas? Pues probablemente sí. Ya hemos visto que hay muchos datos muy indirectos, es decir, indirectamente está más que demostrado, lo que falta es una confirmación definitiva directa de verdad de la buenísima que sí. ¿Se puede liberar en respuesta a la despolarización? Pues hombre, esto depende del paso anterior. Si se almacenamiento en vesícula sináptica, se puede liberar, como cualquier otro neurotransmisor. ¿Activa receptores posinápticos específicos? Sí, y además de una manera específica y exclusiva de la DMT. ¿Puede disparar respuestas eléctricas y tal? Pues sí, también. ¿Se puede eliminar de la hendidura sináptica tras activar los receptores? Sabemos que sí, porque que es sustrato del SERT es algo segurísimo. Abajo he puesto esto, porque un poco lo justifica todo esto, ¿no? Un poco la idea de vender toda esta historia, ¿no? ¿Por qué digo que es un neurotransmisor putativo? Porque cuando estaba leyendo las condiciones que había, ¿no? Según la NCBI, para considerar algún neurotransmisor, ponía abajo pues mira, muchas veces es difícil de decir por cuestiones técnicas y en ese caso se dice que es un neurotransmisor putativo. Entonces me hizo gracia y dije, vale, pues la DMT es un neurotransmisor putativo. Y esto no hay duda. ¿Qué hay que hacer? Confirmarlo. Esto es un poco repetirse y vale, me di cuenta de que ya me he debido pasar de los 40 minutos. Me quedarían el epílogo, digamos que sería como dos propuestas más allá de las funciones, digamos, de temas de místicos, pues qué funciones podría desempeñar la DMT. No sé, ¿tiro para adelante o paramos aquí? No, si te quedan un par de... O sea, la idea es terminar a las 9, entonces si terminas un poco más tarde tendremos menos tiempo para las preguntas, pero a mí me Vale, está sí, pareciendo pues ya está. interesante. Son solo dos diapositivas, en realidad. No, digamos, por eso también yo dándole vueltas, qué hipótesis me parecen más factibles para, pues, ¿qué rol puede desempeñar la DMT? Pues bueno, si uno va a la fenomenología de la DMT, sabemos que la estimulación visual, ¿no? Las visiones son algo súper característico. Además, la DMT puede eso. Teniendo en cuenta que la DMT puede activar 5-HT2A de manera sostenida ad infinitum, que sepamos. ¿Qué
que además la concentración de DMT, donde se ha encontrado, la única vez que se ha encontrado en cantidades que tu joder, muy importante, es en V1 de rata. V1, aquí os he puesto un cerebro humano, en realidad en rata también es bastante así, o sea, tenemos una expresión altísima de 5HT, de receptores de 5HT2A, ¿vale? Que son los que producen las visiones, además. Luego tenemos un estudio muy interesante, 2019, en el que comparan lo que pasa, dan una serie de voluntarios ayahuasca, ¿vale? Y hacen primero en el grupo control, enseñan una imagen, y luego piden que imaginen la imagen que le acaban de enseñar a los pacientes, a los voluntarios. Primero gente normal, condiciones normales, y luego después de tomar ayahuasca. Que ven que cuando la gente imagina la imagen después de tomar ayahuasca, la actividad en V1, estamos en Brodmann área 17, esto es V1, es muy parecida a la que se da cuando hay una estimulación real en condiciones normales. Y luego, muchos años más tarde, también esto con inyecciones de DMT, estudiando las traveling waves, que son las ondas cerebrales viajeras, digamos, no nos vamos a meter en este follón ahora, pero bueno, estudiando un poco los efectos que tiene en un EEG la toma de ayahuasca, vieron que la actividad que se da durante toda la fumada de MT, ¿no? En la que la gente pues, está viendo cosas que no están delante suyas, pero está bien teniendo visiones. La actividad cortical que registraban también en áreas visuales era muy parecida a la que registraban cuando enseñaban una imagen real. Entonces, no me parece nada descabellado que si hay que proponer algo, pues se proponga que la DMT pueda tener algún tipo de rol en lo que sería nuestra neurofisiología del sistema visual. Y luego tendríamos aquí también otra cosa que me parece interesante, que es por el tema de la plasticidad. Se sabe, hay estudios que ven que bueno, tenemos el nivel de DMT en célula de rata, esto se ve apenas, pero bueno, en el día 12, un poquito después del 10, se ve que los niveles empiezan a subir. Y luego están ahí como temblando y luego vuelven a bajar para el día 40. En un pulmón de conejo, la INMT, empieza a subir también en el día 12, llega un pico y luego también como que empieza a bajar y se queda ya a niveles de la época adulta en torno al día 20. Luego tenemos en la tabla 1 esta, larga, tenemos, si veis, córtex AADC cells, estas son células que tienen AADC, pero no tienen monoamina, que se sepa. Es decir, tienen uno de los enzimas clave en la síntesis de DMT, pero ningún otro, y de otra monoamina, pero le falta todas las herramientas para sintetizar otra monoamina. Pues no sé si la veis, pero bueno, hacia el P12 o P14 creo, empiezan a aparecer, más o menos, empiezan a aumentar el número también en corteza y luego vuelven a bajar también por el entorno al día 30. Luego también veis en la unión de imipramina a TRAC-B de ratón. Esto es algo que además es súper reciente. Este año se ha demostrado que los psicodélicos se pueden unir directamente al TRAC-B para potenciar la señalización del TRAC-B. Pues este mecanismo, este estudio de esta misma gente, yo lo llevo siguiendo hace tiempo, de hace un montón de años, y ahí dicen que este mecanismo no es desde el principio. Hasta el día 12, precisamente, neonatal, no se activa este mecanismo no es sensible TRAC-B a la acción de los antidepresivos o de un psicodélico. Entonces, yo con esto que recogí, y luego además está la historia esta, ¿no? Del artículo del año pasado, de este último año, en el que se ve que los receptores 5HT2A intracelulares son necesarios para producir el efecto plastogénico que tienen los psicodélicos y la serotonina no podría atravesar la membrana. Entonces, ahí en ese artículo proponen que pues quizá la DMT podría jugar algún rol en todo esto de la plasticidad. Y pues yo os pongo estos datos para que veáis que podría ser, o sea, hay varios datos de por aquí y por allá que cuajan para una posible relevancia de estos mecanismos durante el periodo postnatal, que es un momento en el que, un momento crítico, ¿no? En el que el cerebro está tejiendo un montón de nuevas conexiones y eliminando un montón. Un momento clave en la plasticidad cerebral. Y con esto, pues bibliografía, un montón. No me gusta pongo siempre fuentes primarias, por eso son 7 páginas de bibliografía. Y pues ya está. Si a alguien le interesa leerse, empollarse el tocho, pues se lo paso. Ahí tenéis mi correo. Y transición loca, muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que ha sido una pedazo de revisión, ¿eh? Y lo que me dejó en el tintero. Otro día le dedicamos otra a los efectos periféricos, que también tiene su tela.
Sí, la verdad es que, claro, yo sabía como cosas muy básicas, ¿no? Sobre lo que dices tú de Strassman y de alguna cosita más. Y me ha parecido súper interesante, sobre todo, bueno, voy a lanzar la primera pregunta. Si alguien tiene preguntas, que levante la mano, porfa, y así vamos dando turno. Am, por un lado, me resulta muy interesante el tema del TARP, que es un receptor que está siendo ahora como muy investigado. Hay varios ensayos para esquizofrenia en marcha. Pero en general, sobre todo, te quería preguntar si te podrías lanzar a especular cuál sería el propósito evolutivo de que hubiera DMT endógeno en el cerebro realmente, ¿no? Si, como dices, tiene que ver pues, con estimular estos periodos de neuroplasticidad, si tiene que ver con el tema visual, porque también es muy llamativo el hecho de que no genere ningún tipo de tolerancia, ¿no? Que esto lo estamos utilizando ahora también para conseguir estos estados sostenidos, ¿no? De pico de DMT para mapear un poco el mundo de DMT, pero puedes como ya y lanzarte a especular después de toda la evidencia que nos has dado, porque crees que si hay DMT, habría DMT endógeno en el cerebro. Pues por supuesto, o sea, un poco, en realidad las dos últimas diapositivas pues tiran por ahí. Es decir, yo creo que yo no creo, personalmente no apuesto porque sea importante en estados alterados de conciencia, naturales. Yo creo que ahí sí que le doy la razón a Nichols, es decir, que la DMT endógena pueda llegar a generarse en cantidades tan tremendas que desplace realmente a los receptores, ya que ya no es un coexistir, ahí sí que sería realmente un comerse la actividad serotoninérgica y inducir estados alterados de conciencia. Pues yo lo veo poco probable. Yo creo que realmente, si la, pero realmente es que ni siquiera me interesa. Me parece mucho más interesante y mucho más excitante, si quieres, más interesante, pensar que la DMT puede jugar, tener un papel en nuestra experiencia cotidiana, digamos, es decir, en cosas tan mm, mundanas, entre comillas, como puede ser la percepción visual. Ya, si nos metemos en temas de plasticidad, también podríamos hablar de protección contra el estrés, que eso tiene que ver con la escuela húngara que os decía, ¿no? Podría tener también un rol biológico, podría tener un rol en cuanto a generación de la conciencia, si hablando un poco, en plan, en cuanto a estados de conciencia, en plan, nivel de activación de la conciencia, podría ser, porque uno de los estudios de la INMT, donde, o sea, donde más encontró actividad INMT en los estudios iniciales fue en la materia blanca subcortical, y ahora se está viendo que precisamente la última capa del córtex, por debajo de la capa 5, la 6B, eh, tiene un rol muy importante con una especie de mini tálamo que mantiene unos loops, ¿no?, dentro de la propia corteza que son importantes y característicos de un estado consciente, de un cerebro despierto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se produce. Y además hay una buena cantidad de receptores 5H ahí también. Y yo creo que tendría que, al final, si tira por alguno, yo creo que va a tirar más por funciones pues, mundanas, digamos, que decir que en nuestro día a día son funciones mundanas, pero que de alguna manera tienen que tener que ver con también los efectos que tiene la DMT. Es decir, un poco, pongamos el ejemplo del sistema opioide, ¿no? El sistema opioide no tiene, su función no es darte el placer que te da un chute de heroína. ¿Sabes? Tiene una función pues, mucho más cotidiana de pues, mantener unos niveles, o sea, si estás normal, pues te sientes normal. Ahora, cuando tú sobreestimulas ese sistema, pues de alguna manera sientes una especie de efecto distorsionado de lo que pasa cuando ese sistema se sobreexpresa de alguna manera. Pues yo me apuesto a que con los psicodélicos podría pasar algo parecido. Es decir, hay una serie de endopsicodélicos que tienen su función normal y que tienen que ver con cómo se vive normalmente todos los días, pero cuando uno toma una fuente externa, está distorsionando todos esos circuitos, digamos, y pues si tienen que ver con la percepción visual normal, pues tendrá visiones. Tienen que ver con tu percepción del paso del tiempo normal, pues se te distorsionará la percepción del tiempo, por ejemplo. Es un poco mi idea. Muchas gracias. No sé si tú querías preguntar algo también, Antón. Sí, una cosa muy rápida. Fuera de lo que es la enzima INMT, me preguntaba si habéis detectado que haya algún tipo de procesos metabólicos normales del cuerpo que puedan producir como subproducto también cantidades, aunque sean ínfimas, de DMT. Lo digo porque hace unos años se postulaba, algunas personas postulaban que a lo mejor
la frecuencia de respiración o la ausencia de respiración podía generar estados de reducción oxidación diferentes a nivel metabólico que pudiesen producir un incremento de esa producción de metabolitos similares o directamente idénticos a la molécula del DMT, que pudiese justificar por qué en esos momentos de nacimiento, de muerte y tal, en los cuales pues puede haber falta de oxígeno y demás, se pueden producir teóricamente esos incrementos que aludía Strassman, ¿no? de DMT a nivel de actividad neuronal. A ver, vale, es que has tocado dos cosas interesantes. Entonces, por una parte, otras maneras, digamos, maneras extraordinarias que no dependan de la INMT, o por lo menos no de la actividad normal de INMT, para producir, o sea, que produzcan DMT, pues hay una fuente bacteriana de la microbiota. De hecho, al principio se investigó mucho si la DMT que se encontraba no venía, porque además como era tan variable lo que se encontraba, dijeron, pues igual viene de las bacterias. Al final se vio que no, que realmente hay una fuente endógena de nuestras células, con nuestro ADN, digamos. Y luego también está el tema de, o sea, en muchas líneas tumorales se ha detectado la INMT como o sea, se ha asociado a ciertos tipos de tumor. De aquí no te puedo hablar mucho porque la verdad que no tengo mucha idea, pero sé que en esos ciertos tipos de cáncer también hay una actividad anómala de la INMT. Luego, en cuanto al tema de la respiración, la INMT, o sea, la respiración y la INMT están estrechamente vinculadas por varias razones. Primero te recuerdo que la primera fuente de INMT que se tuvo y la que ha sido el enzima paradigmático, ¿no? A la hora de estudiarlo, es la del pulmón de conejo. Porque la expresión, no se he puesto tejidos periféricos, pero la INMT también se expresa en varios tejidos periféricos. No lo he puesto por ir al grano. El No, pulmón pero es... he puesto una gráfica en la que se ve que hay un pico en producción en tejido de pulmón, que sí que había una de las... Efectivamente, en la tabla sí que aparecían algunos periféricos, pero el estudio, no he puesto el estudio este de hibridación, también había una foto de tejidos periféricos, no, pero no la he puesto. Pero sí, en corazón, riñones, en toda una serie de tejidos. Eh, la INMT tiene una cosa muy particular, que es que su pH óptimo es de 7,9 u 8,1, depende del buffer que utilices para medirlo. Esto es una barbaridad, una salvajada, no es un pH fisiológico. ¿Dónde se puede generar un pH tan alto? Al menos algunas isoformas. Yo insisto en que realmente lo de la INMT se ha hecho todo tan como se ha hecho que es difícil decir cosas como súper seguras. Pero bueno, la mayoría de isoformas que se han, o sea, la mayoría de proteínas que se han estudiado tienen un pH elevadísimo, súper alcalino. ¿En qué contexto se puede generar este pH? Pues en un pulmón que esté hiperventilando, por ejemplo. ¿Vale? Tiene una alcalosis respiratoria. Además, especialmente en el tejido pulmonar va a ser especialmente alto el pH. Luego ya se va diluyendo en el resto del cuerpo, pero ahí justo en circulación pulmonar pues, va a tener altísima. Además, la falta de oxígeno bloquea o sea, y de alguna manera obstaculiza la actividad de la monoaminoxidasa. ¿Vale? Con lo cual, en condiciones de falta de oxígeno, tienes un aumento o sea, estás estimulando la INMT, estás perjudicando la actividad de la monoaminoxidasa y además hay otro enzima, hay un estudio que detecta otro enzima, otro isoenzima en el pulmón de conejo que se activa a un pH todavía más alto. Es decir, tiene dos isoenzimas, es decir, realmente hay un vínculo ahí entre pH elevado, falta de oxígeno, síntesis de DMT, bloqueo de la degradación de la DMT, y es que además la DMT cuando no está a mano de la monoaminoxidasa, de la MAO, eso venía en la primera diapositiva que os he puesto, se cicla y se convierte en tetrahidrobetacarbolina. Es decir, es un inhibidor, que esto es uno de los inhibidores de la MAO que encontramos en la ayahuasca. ¿Vale? Entonces, la propia DMT genera su propio inhibidor de la... O sea, teóricamente esto es también una hipótesis, ¿no? Pero realmente sí que existe un circuito hipotético metabólico que permitiría la acumulación de DMT por encima de niveles normales en condiciones de hipoxia. Y esto se puede asociar o bien a temas de experiencias cercanas a la muerte y tal, aunque ya os digo que yo lo veo poco probable por el tema pues, de que esté la serotonina y realmente la serotonina en condiciones de hipoxia no se multiplica por 2, como ha visto que se hace la DMT, sino por 20. Entonces realmente
Pero sí que es verdad que para, por ejemplo, activar el receptor sigma-1, que es todo lo que estudia la gente de Hungría, pues podría ser muy interesante. Y podría tener un papel relevante a nivel de biología celular, digamos, ya no a tanto a nivel psicológico, pero podría ser algo muy importante también. Pero bueno, todo esto pues, son hipótesis, Muchas gracias. A ver, te voy a hacer la última pregunta que han dejado por el chat, ¿vale? por supuesto. Mira, te leo. La inhibición de las vías MAP quinasa se ha propuesto como nueva vía terapéutica para el desarrollo de medicamentos antineuropáticos. Se sugiere que facilitarían la desensibilización tanto central como periférica, tanto en neuronas como en glía. También tenemos los vínculos con el 5-HT1A importantes en migraña y conectados al sistema opioide. Considerando la escasez de nuevas moléculas en el tratamiento del dolor neuropático y su prevalencia, ¿podría abrirse una nueva vía de estudio al respecto? Eh, podría. Yo no tengo mucha idea de neurobiología del dolor, pero me consta que hay unas cuantas revisiones que están interesadas en aplicar los psicodélicos para dolor crónico. Geniz, me parece, de Aitor, creo que tiene una de hace unos años con fibromialgia, no me acuerdo, o quería hacerla, no sé si llegó a hacerla o no, pero Mm, sí, y más cosas para tratar enfermedades neurodegenerativas. O sea, realmente el potencial que tienen los psicodélicos como fármacos pues es tremendo porque son moléculas que activan un montón de vías, que actúan de manera muy compleja y yo sé que hay interés en eso. No puedo hablar mucho más porque no tengo mucha idea de ese asunto en particular. Vale, Javier, pues, oye, muchísimas gracias por esta revisión. Espero que hagamos algún libro tuyo o algo, porque la verdad es que es un tema súper. Más ahora que en el mundo psicodélico siempre hay gente hablando como un poco de lo mismo, esto a mí me ayuda un montón. Sobre todo también el tema de los receptores y su conformación, ¿no? Que siempre pensamos como que esto en psiquiatría se estudia mucho también porque, por ejemplo, tienes antipsicóticos que actúan de manera diferente aunque tengan un agonismo igual, ¿no? Y es muy interesante también como todo este campo que se está abriendo ahora con los psicodélicos, porque parece que pensamos que todos actúan sobre 5-HT2A y hacen lo mismo, ¿no? Y sin embargo tienen efectos, al menos fenomenológicos, muy diferentes. Así Ujú. que eso, muchísimas Pues sí. gracias. Bueno, yo aprovecho, no sé quién habrá aquí escuchando, pero ahora mismo soy estudiante de máster, me encantaría hacer un TFM sobre esto. Si alguien, yo que se sabe de algún sitio donde pueda meter el hocico, pues yo encantado de recibir un mail. Bueno, y aunque no Muchas te gracias vean, por lo todo. dejaremos colgado ahora en el YouTube, ¿eh? O sea que igual te ve alguien en Pues plan ahí queda, para que YouTube. llega ahí. Vale, Vale, pues muchísimas gracias a todos. Que tengáis buena noche. gracias, adiós. Adiós, adiós.